Hola mis niños de sexto año, les envío este videito para realizar la retroalimentación del desarrollo de la guía número 1 de ustedes llamada Reproducción y Salud. Les comento que este video va a ir acompañado también de un material adicional elaborado por la profesora Alicia y la profesora Roxana, que trabajan en el nivel con ustedes, bueno, con nosotros en este caso, ¿no es cierto? Para que sepan que todo lo que se envía es totalmente desarrollable por cada uno de ustedes en el curso. ¿Ya? Es un trabajo conjunto que hacemos con las profesoras. Primero, felicitar al grupo de estudiantes que me envió el desarrollo de la guía número 1, ¿ya? Y motivar a los demás chicos que no lo hicieron a que lo hagan. Chiquillos, es una forma de ocupar el tiempo de manera productiva. A lo mejor no van a aprender de la misma forma como si estuvieran en la clase conmigo, yo lo tengo súper claro. Pero ocupemos nuestra mente en cosas productivas. Ya buscando información, leyendo, a lo mejor no vamos a aprender todo, pero algo vamos a entender. Ya el hecho de que yo sea capaz de buscar, de leer, de indagar, de preguntar, ya está haciendo que mi pequeño cerebrito, ¿no es cierto?, esté produciendo y esté formándose y esté desarrollándose siempre. Así que vamos, que se puede, chiquillos, vamos trabajando todos, ya, si tiene alguna duda, alguna consulta, me puede hablar directamente a mí. Tiene a la profesora Roxana, tiene a la profesora Alicia, y si no, también en su casa también puede preguntar con respecto al desarrollo de las actividades que yo voy a ir enviando en ciencias naturales. Primero, partir diciéndoles que espero de todo corazón que se encuentren bien en sus casas, que espero que se estén cuidando, porque esta situación es súper compleja para todos y mientras más nos cuidemos, vamos a poder salir de esta situación más rápido, porque es una tarea de todos. Así que, como les digo, espero que se encuentren todos bien en sus casas al recibo de este videito. Bien, chiquillo, las siguientes indicaciones primero antes de comenzar con la retroalimentación. Primero, les voy a pedir encarecidamente que respetemos las cosas que se van indicando. Por ejemplo, que el desarrollo de las guías es en el cuaderno, escrito a mano, ¿ya? Yo no estoy pidiendo que lo hagan en el computador, no es la idea y no es la indicación. Así que todos los desarrollos de todo lo que yo pida es en el cuaderno. Nada es en Word. Así que si lo hizo en Word, en una primera instancia, primero le voy a pedir que lo traspase y lo haga en su cuaderno. ¿Ya? Primero, eso es lo primero. Segundo, que respetemos las fechas y las horas de trabajo mía y de las profesoras Alicia y la profesora Roxana, los horarios de trabajo. Si el video se envía hoy, miércoles 27, y tiene fecha de entrega el próximo día, miércoles 3 de junio, el horario máximo de recepción de trabajos es hasta las 6 de la tarde, que es nuestro horario laboral. ¿Ya? Hasta ahí usted tiene fecha de recepción con una bonificación por su trabajo de 1 punto. Si usted lo hace a las 6, 5 de la tarde y de ahí en adelante, no hay problema, le recibimos su trabajo, pero ya no tiene 1 punto. Tiene solamente medio punto. ¿Ya? Eso se los debe haber explicado ya su profesora jefe hace rato, no está de más recordarlo, pero sí pedirles encarecidamente que respetemos las fechas y las horas. Si usted tiene algún problema porque no tiene internet, porque no le carga, porque no sabe subir la información, porque está complicado, chiquillos, por el motivo que sea, mamita, papito, si está viendo este video, por el motivo que sea, basta con que usted avise antes. ¿A quién le avisa? Directamente a mí, directamente a la profesora Rosana, a la profesora Alicia o a su profesora jefe. ¿Ya? Cualquiera de nosotros, o sea, si recibe la información la profesora jefe, ella me va a notificar de inmediato a mí. El alumno tanto tiene tal problema, a lo mejor ni siquiera me lo va a comentar, me va a pedir expresamente: Lorena, por favor, dale más plazo para la entrega, yo manejo la información. Perfecto, ni siquiera es necesario que la profesora Roxana, la profesora Alicia o yo sepamos el motivo puntual, pero si hay alguna justificación a su no entrega, le voy a pedir que lo haga con tiempo, ¿ya? Esto significa, ¿no es cierto?, avisar a quien corresponda.
Segundo, si hay algún problema con respecto a la entrega porque no sabe usar la plataforma Alexia, porque no sabe enviar mail y realmente le complica esta situación de la tecnología, consígase mi número de teléfono. ¿Ya? Yo le autorizo a conseguirse mi número de teléfono con la profesora jefe y me envía la tarea directamente al WhatsApp. Es para enviarme la tarea, no para estar, ¿no es cierto?, a cada rato preguntando cosas que están explicadas en el video. ¿Ya? Pero es solamente para ofrecerles más posibilidades para la entrega, ¿ya? Por si acaso se está restando de entregar la tarea solo porque no sabe enviarla, ¿ya? WhatsApp sí sabemos enviar todos, ¿no es cierto? Le sacamos la fotito y lo enviamos y por lo tanto se hace más fácil. ¿Ya? Solo en la eventualidad de que no sepa usar la plataforma, solo en la eventualidad de que no sepa enviar un correo electrónico. Ya también tiene esa alternativa. Bien, paso entonces a explicar de qué manera vamos a hacer la retroalimentación de la guía. Los alumnos que me enviaron la guía al correo son los siguientes. Voy a dar sus nombres para que podamos trabajar de manera diferenciada. Isidora Basáez, Martín Cisternas, Jeremías Dupoy, Matías Gutiérrez, Claudio Ibarra, Constanza Martínez, Daniel Maturana, Joaquín Mella, José Luis Mora, Agustín Muñoz, Joaquín Orellana, Antonia Urbina y Martina Ulloa. Esos alumnos que me enviaron su guía resuelta y que yo les escribí un mail de vuelta, tienen que hacer lo siguiente. Van a escuchar este video, ¿no es cierto? Lo van a ver, lo van a escuchar, van a revisar el otro material adicional que se les va a enviar y vamos a ir pregunta a pregunta. Si su respuesta 1 está correcta, entonces le ponemos un ticket, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con otro color, un color que realmente se note que yo lo corregí, no un ticket chiquitito, algo que se vea, ya que yo pueda mirar su guía cuando me la envíe y vea que está ahí corregido y que tiene el ticket porque realmente su respuesta está correcta. A lo mejor la tiene buena, pero le faltaron algunas cosas. Entonces hacemos un ticket, ¿no es cierto? Y lo marcamos a la mitad. Eso significa que está incompleta. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Me voy a ir al final de mi cuestionario, voy a anotar el número de la pregunta y le voy a poner respuesta incompleta con un lapicito de color y abajo voy a escribir ahora lo que me faltó. Solo lo que me faltó, no la respuesta completa. Bueno, si la quiere hacer completa, no hay problema, pero yo le pido solo lo que le faltó, ¿vale? Si su respuesta está incorrecta, no hay problema. No se ha acabado el mundo, todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Le ponemos la crucecita con un color, el mismo color, ¿no es cierto?, de la corrección, que se note grandecito. Me voy al final de mi guía, le pongo el numerito, pongo respuesta incorrecta y con color, con lápiz de color, y abajo, ¿no es cierto?, escribo la respuesta que corresponde, ¿no es cierto?, lo que la profesora ahora me va a indicar. Esto es para las personas que yo mencioné recién, que fueron las que me enviaron su guía al mail desarrollada. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Tienen una semana para solamente revisar y ver si está buena, si está incompleta, si está incorrecta. Chiquillos, no se sientan mal si su respuesta está incompleta o está incorrecta, ¿ya? Al contrario, siéntanse súper orgullosos de encontrar que efectivamente su respuesta está incompleta o está incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro que algo está incompleto o me doy cuenta que algo está incorrecto, es porque estoy haciendo un ejercicio mental súper importante. Nuestro cerebro, chiquillos, cuando procesa la información y se da cuenta que yo me equivoqué en algo, está haciendo mucho más esfuerzo y mucho más a largo plazo, mucho más duradero que cuando yo a la primera resuelvo algo bien. ¿Ya? Cuando yo a la primera resuelvo algo bien, se me puede olvidar después. Pero cuando hice el ejercicio de analizar si estaba bien y que además me di cuenta que me equivoqué en algo o que me faltó algo, eso queda más todavía en mi cabecita, ¿ya? Así que no se sienta mal, al contrario, hágalo con el mismo entusiasmo, ¿no es cierto?, de decirme que está mal o que está incompleto y por qué, ¿ya? Que eso para mí es súper importante, chiquillo, ¿ya? Bien, ¿qué pasa con los que no me mandaron la guía? Aquellos que no me habían mandado la guía, en la primera guía, ¿no es cierto?, cuando correspondía, van a tener que desarrollar su guía, pero ahora están las respuestas acá.
están las respuestas en el video, está la respuesta en el material adicional que se les va a enviar. Así que el ejercicio es simplemente hacer, ¿no es cierto?, su guía, y que además no debiera estar errada porque las respuestas están acá. También, lo mismo, le saca fotos y me las envía. Insisto, si lo hace en la fecha, hasta el próximo miércoles, ¿no es cierto?, hasta las 6 de la tarde, tiene un punto. Si lo hace después, se le recibe, pero solamente tiene medio punto. Súper fácil. Vamos entonces a ir ahora pregunta a pregunta y viendo, ¿no es cierto?, qué era lo que se debía trabajar. La número 1 invitaba a leer la página 19 de su texto y responder la actividad que se plantea en la página 19. Entonces, si yo me voy a mi texto, ¿no es cierto?, aparece aquí al final, primero aparece una especie de línea de tiempo, ¿no es cierto?, con el desarrollo de una persona, y después aquí aparece actividad, ¿no es cierto?, y esto es lo que tenemos que desarrollar, ¿ya? Ojo acá, que muchos de los que me enviaron la guía resuelta se equivocaron en lo siguiente. Había que buscar a un integrante de la familia, ¿ya? Y ustedes podían buscar fotitos de esa persona, de cuando era chiquitito, de cuando era más grande, cuando era una persona adolescente, cuando fue una persona adulta. Tal vez si estoy hablando de mi abuelita o mi abuelito, ¿no es cierto?, una fotito de ahora, donde ya es abuelito o abuelita, ¿no es cierto? Y tenía que pegarlas en una especie de línea de tiempo. Eso era lo primero que tenía que hacer. Ahora, si quería poner fotos solamente mía, no hay problema. Fotos de bebé recién nacido, ¿no es cierto? Una foto de pequeño, de mi niñez, y una foto actual. Si era de mi mamá, ¿no es cierto?, o de mi papá, lo mismo. De niño, ¿no es cierto? O sea, perdón, de bebé, después de niño, después cuando era a lo mejor un adolescente, ahora que es un adulto, ¿no es cierto? Y yo pego las fotitos, ¿ya? Si no las quería pegar en el cuaderno, no importa. Si a lo mejor solamente quiso dibujarla, la podía dibujar, ¿ya? No importa que haya sido en blanco y negro. eh, Como les digo, no me importa eso. Lo que me importa es que quede claro los cambios que experimentó la persona. Así que era válido también haberlos dibujado, ¿ya? Bien, y en base a eso que ustedes hicieron de pegar las fotografías, tenían que responder 4 preguntas que aparecen aquí en el texto. Primero, ¿cuántas etapas del desarrollo tiene tu línea de tiempo? La que yo hice. Ya. Vamos a suponer que yo, Lorena Vallejo, soy alumna de 6º año básico y que busqué fotografías de mi mamá. Entonces piqué una fotografía de mi mamá cuando era bebé, ¿no es cierto? Cuando era muy, muy pequeño, bebé, niño. Después una etapa, ¿no es cierto?, de adolescente, cuando mi mamá era más lolita, ¿no es cierto?, más grandecita. Después una etapa de mi mamá hoy día, actual, ¿ya? Esa fue mi línea de tiempo. Entonces yo ahora analizo. ¿Cuántas etapas del desarrollo tiene tu línea de tiempo? Aquí ustedes se tenían que ir simplemente a la imagen que aparece en la página 19 de su texto, donde dice las etapas, las menciona, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, acá a un bebé chiquitito, dice infancia. Después tenemos a un niño un poquito más grande, tenemos niñez. Después tenemos la etapa que están entrando algunos de ustedes, ¿ya? Algunos, que se llama adolescencia. Después tenemos la adultez y después tenemos la vejez. Por lo tanto, si yo, compañera de curso de ustedes, hice una línea de tiempo con las fotos de mi mamá, entonces la línea de tiempo que yo hice tiene la infancia, tiene la niñez, tiene la adolescencia y tiene la adultez, porque mi mamá hoy día es adulta y por lo tanto yo llegué hasta ahí. Si hice la de mi abuelito, entonces tiene infancia, tiene niñez, adolescencia, adultez y vejez. Si a lo mejor solamente pegué fotos mías, entonces tiene infancia, niñez y tal vez adolescencia. Va a depender de cada uno de ustedes. Si no, solamente infancia y niñez, ¿ya? Eso era lo que tenían que hacer en la 1, mencionarme cuántas etapas habían, ¿ya? Después, la letra B. ¿En qué aspectos te fijaste para determinar cada etapa? Cada etapa, chiquillo, de este desarrollo que vamos a atravesar nosotros está marcado por una serie de cambios que yo voy a vivir, ¿ya? Es súper importante que todo esto lo vean con toda la naturalidad del mundo, ¿ya? Porque todos atravesamos por estos cambios, ¿ya?
En la infancia, ¿no es cierto?, se caracteriza porque primero el infante no tiene la capacidad de hablar, ¿no es cierto? No tenemos ese tipo de comunicación, por lo tanto se expresa mediante gestos, mediante el llanto, mediante la risa. Expresa sus emociones. Tiene una dependencia total y absoluta de sus padres, ¿no es cierto? Porque no puede caminar, porque, ¿no es cierto?, necesita pañales, eh, porque, ¿no es cierto?, no hace nada más que dormir y comer, ¿no es cierto?, durante el día. Un bebé, ¿no es cierto?, es así. Entonces, si yo analizo, el bebé tiene una dependencia absoluta en la infancia de sus padres. No puede hablar, no puede caminar, ¿no es cierto?, por sí solo y por lo tanto requiere de toda la compañía en este proceso por sus papás. En la niñez somos un poquitito más independientes, ¿no es cierto? Ya podemos desplazarnos solos, tenemos capacidad de lenguaje, por lo tanto podemos transmitir lo que quiero, lo que siento. Ya empezamos a perfilar nuestra personalidad, ¿no es cierto? Lo que más me gusta, el color que más me gusta, la comida que más me gusta, qué actividad recreativa me gusta hacer. Por lo tanto, empezamos a formar nuestra personalidad en esta etapa de la niñez. ¿Ya? Socialmente también en la niñez se establece los parámetros de ser niña y ser niño. ¿Ya? Estoy hablando desde el punto de vista social. La sociedad nos va marcando, ¿no es cierto?, entre las cosas que las niñas pueden o deben hacer y que los niños pueden o deben hacer. ¿Ya? No es que sea así, ¿ya? Es la sociedad en la que estamos inmersos, ¿ya? Hoy día incluso la mentalidad es mucho más amplia, somos mucho más permisivos, somos mucho más... somos menos intransigentes, por lo tanto ya no está tan marcado este parámetro, ¿ya? Sin embargo, todavía hay cosas que, ¿no es cierto?, la sociedad nos impone de lo que se debe y lo que no se debe hacer por el hecho de ser niña o ser niño, ya que tiene que ver más bien con el género. Pero un niño, ¿no es cierto?, se va a desarrollar en esta búsqueda de su personalidad. Después tenemos la adolescencia, que es una etapa bastante compleja en la cual, ¿no es cierto?, se termina de perfilar nuestra personalidad. Ya tenemos marcados gustos, sabemos lo que queremos, ¿no es cierto? Tenemos un pensamiento ya bien desarrollado en cuanto a las ideas, ¿no es cierto? O a expresión de mis ideas. Pero también es una etapa bastante compleja que viene acompañada de muchos cambios a nivel mío, interno, ¿ya? Que son psicológicos, que son físicos de mi cuerpo, que son sociales, en donde yo, ¿no es cierto?, me desarrollo, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la parte afectiva, ¿no es cierto?, de cómo yo me siento con respecto a las relaciones que establezco con los demás. Entonces es una etapa bastante compleja. Después viene la etapa de la adultez, que viene marcada por una serie de responsabilidades. También es una etapa marcada desde el punto de vista de la sociedad. Un adulto debe tener responsabilidades desde el punto de vista social, ya que el hecho de trabajar, ¿no es cierto? La gran mayoría de los adultos tienen familia, por lo tanto hay una responsabilidad de cuidar de otras personas, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros vayamos a hacer va a tener repercusión directa en otras personas. ¿Ya? En la vejez se caracteriza por una etapa ya en la cual, ¿no es cierto?, desde el punto de vista físico hay todo un cansancio, hay todo un desgaste y por lo tanto empiezan a aparecer una serie de enfermedades. Para muchos la vejez es una de vuelta a la infancia. Muchas personas que entran en una edad de vejez muy avanzada, ya 90 años, incluso más, no pueden depender por ellos mismos, sino que dependen de otras personas, ¿ya? Su movilidad no les permite vestirse, no les permite bañarse solos, muchos deben volver a usar pañales, ¿no es cierto? Se vuelven absolutamente dependientes de otras personas. Ojo, no en todos los casos, solamente en algunas situaciones. Por lo tanto, le preguntan a usted en la letra B, ¿en qué aspectos te fijaste tú para determinar cada etapa? ¿Ya?
súper fácil, la parte física, ¿no es cierto? Es súper, pero súper notorio una persona en infancia, un niño, un adolescente, un adulto y una persona en etapa de vejez. ¿Ya? Hay cambios físicos que son importantes. El bebé, ¿no es cierto? El infante es mucho más pequeño, como les decía yo, no habla por sí solo, no camina por sí solo. El niño sigue siendo pequeño, pero tiene una independencia, ¿no es cierto?, importante. Ya puede hablar y se puede desplazar por sí solo. El adolescente viene con una serie de procesos marcados que son súper importantes, sobre todo desde la parte física. Me lleno de espinilla, en el caso de los hombres se engrosa mi voz y yo me doy cuenta si tengo un hermano, ¿no es cierto?, más grande que pasó por esa etapa, que de repente su voz es distinta, ¿ya? Que aparece acá, ¿no?, en el cuello, ¿no es cierto?, el hombre, la manzanita de Adán, por ejemplo. Esas cosas yo las puedo ver claramente. Eh, Puedo ver, ¿no es cierto?, la aparición de vellos, ¿ya? Empiezan a aparecer vellitos que se notan más acá, ¿no es cierto?, en las axilas, los vellos púbicos, ¿no es cierto?, en sus genitales, tanto para hombres como para mujeres. El desarrollo de la glándula mamaria en las niñas, ¿no es cierto? Empezamos a desarrollar una glándula mamaria que nos obliga a usar ropa interior adecuada. Em, Vamos a tener, en un caso un poco más desarrollado de la adolescencia, para las mujeres, el desarrollo de su primera menstruación, ¿no es cierto?, que también va a ocurrir dentro de esta etapa y que yo la sé porque la estoy viviendo, o la sé porque mi mamá me enseñó y lo conversamos, ¿no es cierto? O porque tengo una hermana un poco mayor que me ha comentado. Entonces, eso también me sirve a mí para dirimir en qué etapa de desarrollo me encuentro. Am, si estoy, ¿no es cierto?, en la edad adulta, les decía yo que está marcado por la responsabilidad, porque yo sé que una persona es adulta, yo estoy hablando pensando como ustedes, ¿no es cierto?, como un niño de su edad, eh, porque mi mamá trabaja, porque mi papá trabaja y mantiene la casa, ¿no es cierto? Porque tiene responsabilidades sociales, a lo mejor pertenecen a un club deportivo, ¿no es cierto? Las mamás pertenecen a lo mejor a un centro de madre, donde se hacen diversos tipos de actividades, ¿no es cierto? Etcétera. Ya va marcado por las responsabilidades. Y en la vejez, a lo mejor me puedo dar cuenta que la persona está en etapa de vejez porque ya no trabaja de manera remunerada, porque a lo mejor tiene muchas enfermedades que lo acompañan, desde el punto de vista físico, porque a lo mejor tiene muchas arrugas, porque tiene a lo mejor muchas canas, ¿no es cierto? Porque su espalda se empezó a corvar. em, Porque a lo mejor es muy adulto y tiene dependencia de otras personas. ¿Ya? Entonces es todo lo que ustedes han visto. ¿Ya? No necesitan buscarlo en internet. Aquí se refiere a lo que ustedes han visto y que les sirve para decir, ah, este es un niño, ah, este es un adulto, ah, este es un infante. Ya lo que yo veo, lo que yo sé que está ocurriendo, porque son cambios que yo veo y que son cambios que además son para todos los infantes más o menos igual, para todos los niños más o menos igual, para todos los adolescentes más o menos igual, y que eso nos va un poco marcando, ¿ya? Pregunta C. ¿Qué características tiene la persona de tu línea de tiempo en cada una de las etapas? ¿Ya? Si yo hice, como les decía en una primera instancia, a mi mamá, ¿qué características tenía mi mamá de infante? Bueno, mi mamá, ¿no es cierto?, en la etapa infantil, le pregunto a ella, ¿cierto? O yo también me acuerdo de cómo era mi infancia. No podía caminar, no podía hablar, dependía de su mamá que le diera, ¿no es cierto?, su leche, que lo alimentara. Eh, como no podía hablar, lloraba mucho, era muy llorón, porque expresaba sus emociones llorando, porque tenía frío lloraba, porque tenía hambre lloraba, porque se le mojaba el pañal lloraba. Por eso los bebés son muy llorones, ¿ya? Porque es la única forma que ellos tienen de expresar sus emociones. En la niñez, no sé, qué cosas de esa persona eran características. Por ejemplo, le gustaba mucho usar vestidos de colores. Le gustaba mucho usar cintillos. Le gustaba mucho usar coletas, ¿cierto? Le gustaba mucho jugar con este juguete X, un juguete determinado, semioso de peluche, un carro, un equipo de jardinería, no sé, algún juguete que a lo mejor le haya marcado su infancia y que le haya gustado muchísimo. O a ustedes, hicieron la línea de tiempo de ustedes. ¿Cómo era mi relación con los demás?
me juntaba con todo el mundo, tenía amigas niñas y tenía amigos niños, o solamente tenía amigas niñitas, ¿no es cierto?, de mi mismo género, o solamente tenía amigos niñitos, o a lo mejor no me gustaba juntarme con niños, me gustaba juntarme con gente más adulta, ¿no es cierto?, imitando un poco lo que ellos hacían. ¿Cuáles son sus características? ¿Ya? ¿Tenía responsabilidades si yo era un niño? Ese tipo de cosas. Después me voy a la adolescencia, ¿ya? Lo mismo, si hice la línea de tiempo de mi mamá, entonces le pregunto, o yo también analizo, ¿no es cierto?, cuáles eran sus principales características. Ya me empecé a juntar con amigos, empezó a salir, ¿no es cierto?, con sus amigos, tuvo grandes cambios a nivel de desarrollo físico, como les decía, de la glándula mamaria, el engrosamiento de las caderas, la aparición de vellos, el hecho de que nos ponemos mucho más hediondos y por lo tanto hay que bañarse más porque transpiramos mucho más, entonces nuestro cuerpo se pone hediondo, hay que hacer aseo diario. Em, a lo mejor, no sé, pues en esta edad me di cuenta de que quería, no sé, que tenía mucho amor por la naturaleza y me metí al grupo Scout. O me di cuenta que me gustaba mucho andar en patineta, entonces me metí a un grupo y todo mi grupo de amigos andaba en patineta. ¿Qué cosa, qué características, ¿no es cierto?, de mi adolescencia fueron importantes para mí en esa etapa? Entonces hay que preguntarle a la persona de la línea de tiempo que yo hice, o si hice la mía y que llega hasta aquí nomás, entonces cuáles son los cambios más importantes que yo he tenido. ¿Ya? Eso solamente. Y ¿y qué cambios son los más importantes que, ¿no es cierto?, ocurren al pasar de una etapa a la otra? Por ejemplo, de la infancia a la niñez tengo una mayor independencia, porque ya puedo caminar, porque puedo hablar, porque me puedo comunicar, porque me puedo expresar. De la niñez a la adolescencia tengo un montón de cambios que son psicológicos, ¿no es cierto?, porque ya me empodero de mi personalidad, de lo que me gusta, lo que no me gusta. Tengo una serie de cambios físicos porque mi cuerpo, ¿no es cierto?, experimenta un montón de cambios a nivel hormonal que hacen que yo me desarrolle. A nivel social, porque ahora voy a tener a lo mejor un grupo de amigos determinado que tiene gustos comunes a los míos, ¿ya? De la adolescencia a la adultez, porque tengo muchas responsabilidades, ¿no es cierto? Esos son los principales cambios que van acompañados ahí. Bien, actividad 2, página 21 y 22 de su texto. Dice que hay que leerla y luego responder la actividad planteada, donde deberá comparar los cambios físicos y conductuales que se producen en la pubertad, tanto para hombres como para mujeres. Bien, chicos, yo les decía que esta etapa de la pubertad es súper importante porque es una etapa que todos tenemos que atravesar, así que no les dé vergüenza ni plantearla, ni conversarla, porque es parte importante. Cuando yo sé lo que estoy viviendo, en qué etapa estoy y me reconozco, es porque estoy siendo súper consciente de mí como persona, de mi desarrollo, independiente en la etapa que esté. ¿Ya? Si yo tengo súper claras las características de mi etapa de desarrollo es porque me conozco muy bien. Y eso es súper importante para todos nosotros, conocernos muy bien, ¿ya? Así que no se sienta con vergüenza de ver, ¿no es cierto?, estos cambios, qué es lo que me ocurre. Hay algunos de ustedes, muchos de ustedes, que están entrando desde la niñez a la adolescencia. Hay muchos que ya entraron en la adolescencia. Y hay otros que todavía están en niñez. Entonces, siéntanse con plena libertad de comentarlo en su familia, comentarlo con su papá, cuando vuelvan, nosotros trabajemos juntos, de comentármelo a mí, cuáles son los cambios que estoy viviendo. Todo, chiquillos, es normal. Todos los cambios que van a experimentar desde el punto de vista de todas las dimensiones, biológicas, afectivas, psicológicas y sociales, son normales. Esta etapa de la pubertad, ¿no es cierto?, es una etapa clave en nuestro desarrollo. Como les decía, desde el punto de vista biológico, vamos a experimentar muchos cambios, tanto para hombres como para mujeres. Vamos a mencionar los que son diferentes, ¿ya? Las diferencias. En el caso del hombre, aparece un montón de vello facial, ¿no es cierto?, que está mucho más marcado en ellos que en nosotras. Si bien es cierto, nosotras igual nos salen un poquito de pelucitas, ¿no es cierto?, en la cara, al hombre se le marca mucho más y sus vellos son mucho más gruesos.
Viene acompañado de un engrosamiento de la voz, que ojo, no se consigue al tiro. El engrosamiento de la voz parte con lo que le llaman algunos los gallitos, donde a veces el niño está hablando y le sale, ¿no es cierto? Una especie de voz un poco aguda, hasta que eso ya se regula y la voz ahora se vuelve más ronca. Una musculatura mucho más desarrollada. Ya los niños en la etapa de la pubertad, desde que inicia la pubertad hasta que terminan su pubertad, van a desarrollar una musculatura mucho más gruesa y por lo tanto, ¿no es cierto?, su espalda se vuelve más ancha, ¿no es cierto? Sus brazos tienen mucha más musculatura, ¿no es cierto? Alcanzan también un tamaño, de repente uno los ve que son chiquititos, chiquititos, chiquititos y como que no crecen y de repente, ¡pum!, crecen mucho. Algunos le llaman el estirón, ¿no es cierto? Les llegó el estirón y la ropa de repente toda les queda chica de un día para otro. Ya, eso es súper normal en los varones. Y maduran sus órganos sexuales, ¿ya? Su pene tiene un mayor desarrollo en cuanto a la parte visual, pero desde el punto de vista interno, sus testículos están empezando a trabajar full, lo que corresponde a la formación y maduración de sus células sexuales, que son los espermatozoides, ¿ya? El hombre en la etapa de la pubertad empieza a desarrollar y a madurar sus espermatozoides que van a ser liberados, ¿no es cierto?, de manera periódica. Esa es una diferencia súper importante entre el hombre y la mujer. En el caso de la mujer, también tenemos cosas que no son absolutamente propias como mujeres, que son el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Eso nos obliga a usar ropa interior pertinente, ¿no es cierto? Sostenes que van a ser pertinentes porque el desarrollo de la glándula mamaria se vuelve un poco molesto y extraño en esta etapa del desarrollo. Entonces nos complica un poco y nos vemos en la obligación de usar esta ropa interior que nos afirma un poco, nos da soporte y nos genera mayor comodidad. Acumulación de tejido adiposo en algunas zonas, por ejemplo, en la zona de las caderas. Ya de repente se van a dar cuenta que se van a ir a poner un pantalón y el pantalón no les va a cerrar. Y usted va a decir, pero ¿cómo si yo sigo igual? No me siento que tenga más peso. No, no es que usted tenga más peso. Lo que pasa es que sus caderas se van a anchar un poquito porque aquí se guarda mucha grasa adiposa y por lo tanto sus caderas se vuelven más anchas. También viene un desarrollo de la parte de sus huesitos de la cadera que también, ¿no es cierto?, tiene que ver con una leve separación y hace que mis caderas se vuelvan mucho más anchas. Y vamos a tener la maduración de los órganos sexuales, ¿ya? Aquí vamos a tener también que la mujer va a madurar los ovocitos, ¿ya? La mujer, a diferencia del hombre, las niñas, nacen con sus células sexuales listas, es decir, sus ovocitos, ya los va a tener, pero en esta etapa maduran los ovocitos. ¿Ya? Y como yo sé que están maduros mis ovocitos, porque va a generarse la primera menstruación en las niñas. Ya es lo que llamamos de manera muy corriente que nos llega la regla, la primera regla, también llamada menarquía. ¿Ya? En esta primera regla, ¿no es cierto?, hay una maduración de mis órganos sexuales y eso me indica, ¿no es cierto?, que biológicamente hay una maduración desde mi formación como persona, desde el punto de vista físico, ¿ya? Por lo tanto, una vez que llega la primera menstruación, las mujeres crecemos un poquitito más nomás, porque hasta ahí ya eso se completa nuestro ciclo, nuestro desarrollo. Así vamos a quedar de ese tamaño, más o menos con esa contextura, ¿no es cierto? Eso como que marca un poco el cierre de nuestro ciclo de desarrollo. Crecemos un poquito, pero muy poquito más. ¿Ya? En cambio el varón no, pues el varón empieza a crecer en esta etapa y empieza a crecer de manera muy rápida. ¿Qué cosas son comunes tanto para hombres como para mujeres? La aparición del acné. En esta etapa de la adolescencia es muy común que nos llenemos de espinillas, nos llenemos de puntos negros, empiecen a aparecer, ¿no es cierto?, lo que llamamos barritos en la cara, que son como grasitas, ¿no es cierto?, que se van acumulando.
Y no solamente en la cara, de repente en la espalda, de repente en la zona del pecho, ¿no es cierto? Nos pueden aparecer en las orejas, que también son muy molestos, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros llamamos acné. Aparición del vello axilar. Ya nos vamos a dar cuenta que ya en esta edad en la que ustedes se encuentran, si levantan su bracito, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con una serie de vellitos que se van a ir volviendo cada vez más gruesos en el tiempo. El vello axilar es absolutamente natural que se desarrolle. Y lo mismo va a ocurrir, ¿no es cierto?, con la aparición del vello púbico, que es el vello que va a aparecer en torno a sus genitales. ¿Ya? En torno al pene, ¿no es cierto?, del varón, en torno a la vagina de la mujer. También en un principio van a ser vellitos que son bastante finitos y luego se van a ir engrosando. ¿Ya? Esto van a aparecer cuando partimos entrando en la etapa de la pubertad. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, van a seguir creciendo de ahí en más toda la vida. Estas son como las cosas desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Hombre, mujer y lo de ambos. Desde el punto de vista afectivo, psicológico y social, la verdad es que no hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer. Ambos van a atravesar por una serie de cambios en la búsqueda de su personalidad. ¿Qué quiere decir esto? La parte afectiva, por ejemplo, se relaciona con los sentimientos y con las emociones que se manifiestan. En esta etapa yo empiezo a tener claridad sobre las diferencias entre lo que quiero, lo que me gusta, no, perdón, al revés, lo que me gusta, lo que quiero y lo que amo. Empiezo a hacer diferencias cuando tengo, por ejemplo, rabia, cuando tengo pena, cuando tengo angustia. Ya me empiezo a conocer cómo me siento, qué es lo que me pasa a mí y voy a decir, tengo esto y esto y esto. No, sí, tengo pena. No, me pasa esto y esto. No estoy llorando porque tengo pena, estoy llorando porque tengo rabia. Ya reconozco mis emociones, empieza a haber un proceso de reconocimiento. Puedo manifestarlo también, ¿ya? A muchos les da mucha vergüenza en esta etapa, ya cuesta un poco demostrar las emociones, pero en la intimidad, ¿no es cierto?, con nuestros seres más íntimos, más queridos, tenemos esa posibilidad de manifestar mucho mejor nuestras emociones. Desde el punto de vista social, yo busco mi grupo. Ya tengo mis amigas, tengo mis amigos y esos amigas y amigos tienen intereses que a lo mejor son comunes a mí. Ya como les decía adelante, porque me gusta andar en patineta, entonces mi grupo anda todo en patineta, porque me gusta andar en bicicleta, no sé, porque me gusta bailar, porque me gusta cantar, porque me gusta hacer algún tipo de deporte en específico. Entonces me voy rodeando de esas personas que comparten intereses comunes a mí y por lo tanto mi personalidad se va forjando en función de eso, ¿ya? Sí, o sea, si me gusta la música y me meto a un grupo, donde todo el grupo que está ahí, donde todos mis amigos y amigas tocan instrumentos, hacen canciones o cantan, qué sé yo, si no sé tocar un instrumento o si no sé nada de música, me voy a aburrir y me voy a ir a otra parte, a otro grupo. ¿Ya? O sea, si estoy ahí es porque comparto un interés común. Y eso me va formando también como persona. ¿Ya? También viene una etapa de aceptación. Como les decía antes, la sociedad nos moldea un poco en el rol de ser, ¿no es cierto?, una mujer o de ser un hombre. ¿Ya? Estoy hablando desde el punto de vista social, que por favor no se malentienda. ¿Ya? Y después tenemos el área psicológica, donde incluye aspectos de la personalidad mía, ¿ya? Aquí viene mi autoconcepto, que es lo que creo yo de mí, cómo me siento yo conmigo mismo, qué pienso yo de mí, ¿no es cierto? Me gusto como persona, creo que, ¿no es cierto? Creo que soy buena persona porque hago esto y esto y esto y esto. Pucha, siento que a lo mejor me estoy equivocando porque estoy haciendo todas estas cosas que a lo mejor no corresponden. O sea, le estoy respondiendo a mis papás, no estoy haciendo mis deberes, no ayudo en nada en la casa, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer un análisis de mi persona, mía, conmigo misma, ¿ya? Eso es un desarrollo a nivel psicológico. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes discuten con su mamá, con su papá, con su abuelo, su tía, su tío, no sé, no, su hermano, su hermana, a esta edad, en la adolescencia,
o si están entrando en la adolescencia, después de cada discusión que yo tengo con esa persona, me quedo un rato conmigo mismo y hago un análisis. En qué me equivoqué, qué hice mal, le habré dicho bien esto, chuta, a lo mejor le tengo que pedir disculpas, chuta, no, es que yo siento que yo no me equivoqué, chuta, a lo mejor tenemos que conversar y nos cuestionamos. Ya nos cuestionamos acerca de cómo actuamos, de qué es lo que hicimos, ¿no es cierto? Y viene ahí todo un cuento de hacer una introspección o un análisis de mi comportamiento. ¿Ya? Esto tanto para hombres como para mujeres. En muchos casos también, en el caso de la pubertad y la adolescencia, comienzan a haber un desarrollo de aquellas personas que optan, ¿no es cierto?, por la homosexualidad. ¿Ya? Que no tiene nada que ver con algo que esté biológicamente determinado, ¿ya? Que son decisiones que se van forjando a nivel del desarrollo que viva la persona, desde el punto de vista biológico, afectivo, psicológico y social. Todas las dimensiones, ¿no es cierto?, van a conjugarse para que una persona sea homosexual. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, es un tema que es bastante extenso, bastante largo, pero que ya tienen que comenzar a dilucidar. No son personas diferentes, son personas como cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero que tienen opciones de vida que son diferentes y que también es válido respetarlos, ¿ya? Así que desde el punto de vista del desarrollo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de mujer y de hombre, me refiero a la parte más bien biológica. ¿Ya? Independiente que yo opte por la homosexualidad, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, eh, que existe, no la podemos, ¿no es cierto?, ocultar, aunque yo no la tenga o no tenga nadie cerca, sabemos que en la sociedad existe la homosexualidad desde el punto de vista de las dimensiones y del desarrollo del ser humano, se habla solo de hombre y solo de mujer, porque desde nuestra perspectiva biológica nos desarrollamos así. ¿Ya? El hombre es hombre porque va a desarrollar un sistema reproductor masculino que va acompañado por una serie de hormonas masculinas que lo acompañan en su desarrollo y que eso hacen que desarrolle más musculatura, que desarrolle más vello, que su aparato reproductor masculino crezca, que su aparato reproductor se desarrolle en el caso de los testículos para que pueda formar las células sexuales, etcétera. Independiente que a lo mejor sea homosexual al final de su camino, ¿cierto? En el caso de las mujeres lo mismo, ¿ya? Yo soy mujer por el hecho de que, ¿no es cierto?, tengo hormonas que acompañan mi desarrollo, que voy a tener un desarrollo, ¿no es cierto?, mayor de mi glándula mamaria, de mis caderas, que voy a tener que atravesar, ¿no es cierto?, por una etapa de menstruación que se va a dar todos los meses, ¿no es cierto? Y eso va a ocurrir independiente que yo, ¿no es cierto?, me transforme en una persona homosexual. ¿Ya? Así que desde el punto de vista biológico, hablamos solo de hombres y solo de mujeres. ¿Vale? Y eso es en lo que respecta a la pregunta número 2. 3. Resume y elabora una tabla con las principales estructuras de los sistemas reproductivos femeninos y masculinos. Eso lo vamos a encontrar en la página 24 a la página 26. ¿Ya? Ahí aparecen los sistemas reproductores tanto masculinos como femeninos. Si le complica hacer una tabla, ¿ya?, a los que no lo han hecho, si le complica hacer una tabla, es válido con que usted me ponga simplemente el nombre de la estructura del sistema reproductor y una breve definición, ¿no es cierto?, de lo que es o de su función, ¿no es cierto?, qué es lo que hace. Por ejemplo, en el caso de los varones, ¿no es cierto?, tenemos los testículos, el epidídimo, el escroto, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata, los conductos eyaculadores, perdón, el conducto eyaculador, que es uno solo, la uretra y el pene. Entonces ahí usted puede hacer una tablita donde ponga el nombre y la descripción, o simplemente poner la estructura, 2 puntos, y me pone, ¿no es cierto?, las características principales. En el caso del sistema reproductor femenino, lo mismo, ¿ya? Acá tenemos los oviductos, tenemos los ovarios, tenemos
el útero y tenemos la vagina. Desde, ¿no es cierto?, cada uno de ellos hay una función que se tiene que desarrollar. Así que lo mismo acá. Ya puede hacerlo en una tabla o puede hacerlo, ¿no es cierto?, uno por uno. No tengo problemas con eso. 4. Responda a las preguntas planteadas a un costado de su texto en la página 25. Si usted se va a la página 25 de su texto, aparecen aquí en la orilla dos preguntitas, ¿ya? Cada una de esas dos preguntas usted las tiene que leer y las tiene que responder. Vamos a ver entonces lo que ocurre con la número 1. Un hombre adulto tiene un daño en sus testículos. No especifica cuál, solamente dice que tiene un daño. Sin embargo, su próstata y sus vesículas seminales están normales. Pregunta: ¿será posible encontrar espermatozoides en el semen del individuo? ¿Por qué? Ya. Vamos entonces a marcar acá cuáles son las estructuras de las que se hablan en el problema. Tenemos los testículos, tenemos la próstata y tenemos las vesículas seminales. Testículos son las gónadas masculinas, es decir, el lugar donde se van a producir las células sexuales que van a formar un nuevo individuo. ¿Ya? Ahí se guardan, ahí se producen los espermatozoides. Luego la próstata. La próstata es una estructura que se va a encargar de producir un líquido, ¿no es cierto?, en el cual van a ir una serie de sustancias que son nutritivas para los espermatozoides. Es decir, en la próstata se van a formar todos los requerimientos nutricionales del espermatozoide, con lo que el espermatozoide se va a alimentar para poder vivir, para estar bien. ¿Ya? La próstata es quien le entrega todas las condiciones a las células sexuales, es decir, a los espermatozoides, para que estos puedan vivir. Y después me dice vesículas seminales. Las vesículas seminales son aquellas estructuras que producen el líquido que contienen, ¿no es cierto?, también estas sustancias nutritivas que requieren los espermatozoides. Entonces, ambos van a, tanto las vesículas seminales como la próstata, le van a entregar el ambiente y los requerimientos que tengan el espermatozoide para poder vivir. Volvemos a la pregunta. Dice que un hombre tiene un daño a nivel de sus testículos. Si tiene un daño a nivel de sus testículos, ¿qué es lo que le va a ocurrir? ¿Ya? Decía que los testículos eran los que producían los espermatozoides, por lo tanto, si sus testículos están dañados, ¿produce espermatozoides? No, no va a poder producir espermatozoides, por más que su próstata y su vesícula seminal estén buenas. Es decir, por más que la próstata y la vesícula seminal estén produciendo todo lo que el espermatozoide necesite para vivir, si sus testículos están dañados, no va a producir espermatozoides y por lo tanto no va a ser capaz, ¿no es cierto?, de tener semen disponible. Perdón, no va a poder tener espermatozoides disponibles en su semen. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a todo esto, si se preguntan qué es el semen, para aquellos que no lo han conversado nunca, ¿ya? El semen es un líquido que secreta, ¿no es cierto?, el varón en la etapa de la pubertad, en el cual se liberan desde el interior, desde el sistema reproductor masculino, se libera a través del pene este semen que contiene espermatozoides, que son las células sexuales del varón, acompañada por una sustancia líquida, que es la que se forma, ¿no es cierto?, en la próstata y en las vesículas seminales, que tiene los nutrientes necesarios para que los espermatozoides, que son las células sexuales del varón, ¿no es cierto?, puedan sobrevivir. Por lo tanto, este espermatozoide se va a encontrar en el semen del hombre solo si sus testículos son capaces de producir de manera correcta estas células sexuales. Si sus testículos están dañados, no hay producción de espermatozoides y por lo tanto no lo vamos a encontrar en el semen, que es la pregunta que se hace acá directamente. ¿Ya? 2.
Un médico conversa con su paciente y le comenta que sus testículos funcionan ok. Acá es al revés. Ya dice que los testículos están súper bien, es decir, se están produciendo espermatozoides de manera correcta. No existe, ¿no es cierto? Funcionan correctamente, pero existe un daño en sus epidídimos, por lo que la probabilidad de tener hijos es muy baja. Pregunta, ¿crees que esta afirmación es correcta? ¿Por qué? Tenemos claro, ¿no es cierto?, que los testículos están súper bien y los testículos es donde se producen los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas. Pero dice que el epidídimo está dañado. Entonces, si yo me voy a mi página y busco el epidídimo, dice que es una estructura en forma de saco que está ubicada sobre los testículos y, ¿no es cierto?, que forma parte de un tubo que está enrollado, que son varios metros de ese tubo que está muy, muy enrollado, que está sobre los testículos. Y dice que acá se almacenan y además maduran los espermatozoides que son producidos en los testículos. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, los testículos, que son unos saquitos, ¿no es cierto?, que se desprenden del cuerpo del varón, porque no están pegados directamente al cuerpo, están más bien sueltos. Acá se producen, pero sobre los testículos tengo este conducto que está muy, muy enrolladito, ¿no es cierto?, encima de los testículos, y aquí se almacenan los espermatozoides para que ellos maduren, ¿ya? Es decir, por más que yo tenga mis testículos buenos y que produzca espermatozoides, los espermatozoides que ahí produzco están inmaduros. O sea, no son totalmente funcionales. No van a poder ir a cumplir la función que tienen determinada. Por lo tanto, tienen que entrar en este epidídimo. Entran en el epidídimo, maduran, aquí terminan de desarrollarse como corresponden y una vez que pasan por este proceso, recién ahí es un espermatozoide maduro que va a poder tener la función de, ¿no es cierto?, formar un nuevo ser vivo. Entonces la pregunta, no, mentira. El médico le dice que tiene buenos sus testículos, pero tiene fallas en el epidídimo. Y le dice, entonces tienes una baja probabilidad de tener hijos. ¿La afirmación es correcta? Sí. Lamentablemente sí es correcta, porque yo no solo requiero de los testículos que forman los espermatozoides, sino que también dependo de estos epidídimos que van a terminar de madurar estas células sexuales que son los espermatozoides. Una vez que ahí maduran y que están listas, recién esas células pueden cumplir la función de formar un nuevo ser vivo. Es decir, recién ahí esa persona va a tener la posibilidad de tener un hijo. Ya, antes que eso, no. Y nos vamos a la pregunta número 5, donde dice, elabore una pregunta referida al sistema reproductor femenino de manera muy similar a las planteadas en el sistema reproductor masculino, que son las que acabamos de ver. Acá tenemos que tener súper claro cuál es la función de cada uno de los ¿no es cierto?, de los órganos del sistema reproductor femenino. Tenemos los oviductos, ¿no es cierto?, que son estos conectores que van desde el útero a los ovarios, que son como una especie de caminito, ¿ya? Tenemos los ovarios, que son donde vamos a guardar, vamos a terminar de formar, de almacenar las células sexuales femeninas que se llaman ovocitos, ¿ya? Y que son las responsables de, cuando yo me encuentro en la edad adulta, ¿no es cierto?, de poder formar un nuevo ser vivo. Tengo el útero, que es así, más o menos. El útero de cada mujer corresponde al tamaño de su puño. Entonces, si usted hace así, de ese tamaño es su útero, más o menos, ¿no es cierto?, que es una estructura más bien elástica, que tiene la facultad, ¿no es cierto?, de recibir a este ser vivo, ¿no es cierto?, cuando yo entro en una etapa de embarazo en la adultez, en el cual se va a desarrollar este nuevo ser vivo, ¿no es cierto?, en el interior de este útero. Aquí se puede permitir lo que se conoce como implantación del embrión, que va a ser, ¿no es cierto?, este nuevo ser vivo que se va a formar a nivel uterino.
Y finalmente tenemos la vagina, ¿no es cierto?, hacia afuera, que también es un conducto, que también es bastante elástico, ¿no es cierto?, y que conecta el útero con la salida del cuerpo. También se va a transformar en el canal por el cual, ¿no es cierto?, se va a llevar a cabo el parto. Entonces, si nos fijamos acá, primero, ¿no es cierto?, tenemos que los ovarios son el principal responsable de poder, ¿no es cierto?, formar un nuevo ser vivo, porque ahí se forman los ovocitos, que son las células sexuales. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los oviductos estuvieran tapados? Si el oviducto está tapado, el ovocito que se forma, ¿no es cierto?, en los ovarios, no podría ir hacia el útero para poder implantarse y poder formar un nuevo ser vivo. Así que por más que el ovario trabaje bien, si el oviducto está tapado, no tengo posibilidad de formar un nuevo ser vivo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el útero no tiene la suficiente elasticidad? Todo el resto de los órganos del sistema reproductor están súper bien, pero el útero está rígido, no se expande. ¿Podríamos, no es cierto?, desarrollar un nuevo ser vivo en su interior, un embrión? ¿No es cierto? No se podría, porque el ser vivo nace o parte desde dos células que se juntan, que ni siquiera se ven a simple vista, hasta la formación de un nuevo ser vivo, ¿no es cierto?, de 3 kilos de peso, 52 centímetros. Imagínense todo lo que se tiene que expandir el útero de ser así hasta, ¿no es cierto?, de ser así, para que quepa en su interior, ¿no es cierto?, un organismo vivo completo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el útero, o sea, si el embrión, en vez de desarrollarse e ir a implantarse en el útero, se implanta en los oviductos, por ejemplo? ¿Se podría desarrollar ahí el feto, siendo que el oviducto no es tan elástico como el útero? No. De hecho, hay un nombre para eso. Se llama embarazo ectópico, que es cuando el embrión se desarrolla en estos oviductos. Ojo que también se conocen como trompas de falopio, ¿ya? Como no tienen la suficiente elasticidad, entonces, ¿no es cierto?, hay que lamentablemente sacar el desarrollo del feto, hay que sacarlo de ahí, porque si no la mujer corre el riesgo incluso de morir, porque eso se puede reventar. Es súper complejo, ¿ya? Así que ahí tenemos algunos ejemplos de preguntas que se pueden hacer en base al sistema reproductor femenino. Y eso era, chicos, insisto en la naturalidad de cada uno de los términos que se tratan. La sexualidad es parte de nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Y la sexualidad tiene que ver con el desarrollo de todas estas dimensiones que yo les mencioné: la dimensión afectiva, psicológica, social y biológica. Y por lo tanto yo me voy a formar como hombre o como mujer, con mi nombre, mi apellido. Yo, Lorena Vallejo, soy esta persona porque he atravesado por estas dimensiones, cada una, ¿no es cierto?, que me han ido aportando en mi formación integral. Espero que les guste, espero que hayan aclarado todas sus dudas y que puedan corregir de la mejor manera posible su guía, ¿ya? Cualquier duda o cualquier consulta, vía mail o directamente con su profesora, o consiguen mi número de teléfono. La misma disposición de parte de la profesora Roxana y la profesora Alicia para aclarar todas las dudas. Y en una próxima oportunidad ya avanzaremos con otra guía, eso sí, un poquito más compleja, ¿ya? Así que eso, mis niños, un besito a la distancia, espero se encuentren bien. Todo mi ánimo para ustedes para que puedan seguir trabajando desde sus hogares. Chao.